Pues tenemos ahora el gusto de escuchar a una querida amiga, compañera, colega de las nuevas generaciones de la astrología, a nuestra querida Diana Alquimia de Estrellas, Diana González. Diana, ¿alquimia o no? Pues sí, así se llaman mis redes, Alquimia de Estrellas, sí. Y Bueno, yo, pero pues yo no me llamo Alquimia, Alquimia. tú te llamas alquimia porque te ha tocado hacer una alquimia en tu vida. Entonces eres Diana Alquimia de Estrellas, como cada uno tiene que hacer su alquimia. Y tú traes un tema muy, muy bonito, muy valioso para estos nuevos tiempos, porque justo el nombre que le pusimos a este congreso de mapas del alma, claves astrológicas para los nuevos tiempos, una de esas claves astrológicas es dignificar el femenino sagrado, el sagrado femenino, Mm. tanto presente en mujeres como en hombres en la naturaleza. Y tu tema es iluminar el significado oscurantista de los símbolos femeninos en la astrología. Muy, muy útil para estos tiempos, Diana, para integrar la sabiduría de lo que somos, de la totalidad. Entonces, Diana, es un placer tenerte y estamos atentos a escucharte. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación. Realmente primero fue una sorpresa que me escribieras y segundo fue después de entrar ¿y ahora yo de qué hablo? Como el síndrome del impostor, ¿no? Y nada, sencillamente empezó a llegar y mientras hacía la ponencia, digamos que todos los hilos se fueron entretejiendo de una forma muy bonita y me llenó como de una energía muy linda porque tiene que ver con, como con cosas que he venido investigando porque yo personalmente no me sentía identificada con el mapa astrológico ni con el mensaje que se estaba transmitiendo a nivel como más global en la astrología. Entonces, poder acercarme a una mirada que tuviera en cuenta como el honrar y el respetar nuevamente lo femenino, pero de verdad eso me hizo como que sintiera que mis raíces fueran más fuertes, más firmes, como si no estuvieran amputadas o a medias. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla de una vez, ya acá tomando el control del asunto. Si ves que es la alquimia personal, en realidad cada persona, cada expositor hace una alquimia de su vida a través de su presentación. Entonces, escuchamos atentamente tu exposición. Bueno, mi ponencia, como decía Martín, voy a poner las gafas o si no, no veo. Se llama Iluminar el significado oscurantista de los símbolos femeninos en la astrología. Como venía contando, cada vez que yo iba a una consulta astrológica o cuando tenía la posibilidad de escuchar a personas que han manejado todo este tema del lenguaje astrológico del cielo, realmente yo no me sentía tan identificada porque hay una tendencia a que haya un desequilibrio entre lo femenino y lo masculino. Yo sé que, por ejemplo, en el enfoque Uber hay una manera en la que se presenta lo mutable para que haya una corrección, como que de verdad pudiéramos entrar en un equilibrio entre eso yin y eso yang. Sin embargo, para mí seguía como presentándose esa imposibilidad de yo verme representada en ese lenguaje y en esa forma de interpretación que hasta ese momento venía como primando en el mundo. Luego me empecé a encontrar con mujeres con quienes en este momento, gracias a Dios, estoy trabajando y es maravilloso porque tenemos muchas cosas en común y digamos que se empieza a notar también como un renacimiento y esto tiene que ver precisamente con un renacimiento, el renacimiento de esa voz que se ocultó, el renacimiento de esa voz que en algún momento se tergiversó o que se disminuyó. Entonces, poder entrar en contacto con una investigación que he estado haciendo a fondo no solamente ha generado que yo me sienta mucho más segura, como estaba diciendo anteriormente, con lo que estoy tratando de exponer, sino que asimismo yo personalmente me siento mucho más segura en mí misma, como si no vengo de una costilla de Adán, sino que por el contrario hay 20.000 años de historia que sencillamente no se han tomado en cuenta, sino que se han tomado los últimos 4.000 años, que entre 20.000 y 4.000 años, pues la diferencia es bastante.
Entonces, la idea tampoco se trata acá de generar un desequilibrio en el que el femenino se ponga por encima del masculino, no, por el contrario. Yo creo que cuando podemos entrar en contacto con mirar esa sombra, no sombra vista como algo malo, sino sombra vista como algo que no estamos percibiendo, que no estamos viendo, entonces es el ser humano el que se va a ver enaltecido, porque todos tenemos femenino y masculino dentro de nosotros. Entonces, en esa investigación fantástica, me he encontrado, ahorita les voy a mostrar el mapa del cielo, pero me he encontrado precisamente con que los símbolos nos están hablando desde del renacer de la dragona como símbolo de esas diosas primordiales, de esas diosas principales dentro del panteón o dentro de los panteones precisamente de ese periodo de 20.000 años atrás. Entonces, la dragona está representado, representa ese femenino fuerte, no ese femenino masculinizado, no, sino el femenino que se pone en una posición de equivalencia, de igualdad. Y estamos viendo precisamente un inicio, repito, no como una disminución de lo masculino, sino más bien como un enaltecer y poner en el lugar que corresponde a lo femenino, a eso que ha estado dormido. Y este es el cielo que nos está contando la historia. Si vemos este cielo, no todo está ocurriendo en la misma fecha, pero sí todo viene como en un, como en un devenir que se va a estar presentando y de hecho hoy tenemos el Venus Star Point, pero digamos que el Venus Star Point es algo que podríamos identificar fácilmente como un símbolo del femenino. Digamos que Lilith también, Lilith va a ser un descenso en el signo de Escorpio, recordándonos el descenso que hacía Inanna, el descenso que hizo también Isis. Pero tal vez suena un poco extraño meter acá dentro de esta tripleta a Saturno, pero vamos a ver cómo Saturno también es un protagonista importante y precisamente es ese paso que hace Neptuno junto con Saturno lo que está marcando lo principal dentro de ese renacimiento de esa deidad primordial para que haya una equivalencia y una armonía finalmente en tanto internamente como en el mundo. Y por supuesto no podemos olvidar el descenso que va a estar haciendo Júpiter y vamos a ver cómo Júpiter no solamente se está asociando con Zeus o se asocia con Marduk, porque vamos a ver el mito de Tiamat y de Marduk, sino también con el nodo norte en Piscis. Y obviamente el juego que se hace allí entre ese mito de Tiamat y Marduk y los nodos de la luna. La astrología refleja la historia de una época específica y a la vez, como astrólogos, creamos con cada interpretación que hacemos. La astrología tiene algo maravilloso y es que hay una interrelación entre su lenguaje y el lenguaje mitológico. Pero si tenemos en cuenta única y exclusivamente el lenguaje mitológico que se creó después del establecimiento de los pueblos agrícolas jerarquizados y de la escritura, entonces estamos omitiendo una historia que es bastante nutritiva, que es bastante diversa y en la que primó en la tierra también el respeto, el honrar el femenino a la deidad que nos pone en contacto con el respeto con la madre, que nos pone en contacto con la receptividad, con el aprendizaje o más bien el entendimiento de los ciclos naturales de la tierra. Y cuando nos permitimos acercarnos de una forma como anteponiendo las armas de lo masculino, que nos enfocó mucho en el resultado, en el exceso de productividad, en el actuar por actuar, en la necesidad de la consecución de un resultado a como diera lugar. Entonces entramos en una especie de burbuja en la que estuvimos buscando, o más bien en la que lo que empezó a ocurrir es que se hizo imperiosa la necesidad de que todo fuera muy fuerte, de que todo se viera tan gráficamente mostrado en el mundo que necesitamos sangre, que necesitamos guerra. En cambio, lo femenino es mucho más sutil. Cuando nos acercamos al lenguaje femenino, nos permitimos
ser un poco más pausados, ir un poco más lento, disfrutar de la vida, entrar en contacto con el placer. Así que cuando también entramos en una dinámica de receptividad y de enaltecer lo femenino, vamos a encontrar que no solamente hacia las mujeres, sino también para los hombres, la manera en la que pueden acercarse a la vida, a la relación con ellos mismos, a la relación con el mundo, puede cambiar significativamente. En su relación íntima con la mitología, sus símbolos han reflejado la omisión de la sabiduría previa al nacimiento de la escritura y la tergiversación y limitación de lo femenino dentro del mapa astrológico. Cuando yo creo que esto tiene que ver también mucho o la razón, es una de las razones que explica por qué en este momento puede haber tantas proliferaciones en los asteroides o la necesidad de encontrar una voz en la que nos veamos representadas como mujeres, en la que se vea representado realmente el femenino. Cuando omitimos a las deidades primigenias, primordiales, que en ese momento eran inanas, se veía en la diosa Ishtar, en Isis, en Hathor, lo podemos ver también en otras deidades como Nut. Entonces, como que nos limitamos en la variedad, en los sabores y en los olores de un femenino que cada vez clama porque se nos reconozca más allá de ser Venus o la Luna o de ser la casa número 4. De hecho, anteriormente, en la antigüedad, en esos 20.000 años de los que estaba hablando, las mujeres tenían diversos papeles en la historia, no solamente eran madres, esposas o hijas, eran gobernantes, eran agricultoras, eran tejedoras, tenían tantos oficios como posibilidades de permitirse ser en el mundo, de expresar un lenguaje que no viene de nosotros, que viene precisamente de la madre, del espíritu que tiene miles de formas para poderse expresar en el mundo. Y yo creo que parte de lo que está sucediendo ahorita también es que el mensaje que estamos dando como astrólogos se enfoca muchísimo en esa visión, que es una visión muy masculina, muy yang, y que como que impide la posibilidad de que nos centremos como en una armonía, en ver la belleza, en tocar los aspectos que son más suaves, más sutiles de la carta y nos enfoquemos específicamente en los aspectos duros, en las interpretaciones que probablemente lo que hacen es generar alteraciones en el sistema nervioso del mundo. Entonces, rescatar lo femenino va a ser supremamente importante porque además con Saturno entrando en Aries, dejamos de señalar culpables afuera, es decir, nosotros somos responsables de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de cómo nos estamos expresando en el mundo, pero también con Venus en el mismo Aries somos capaces de seleccionar y de seleccionar qué, lo que es benéfico, es decir, que no solamente es responsabilidad del astrólogo el mensaje que está enviando, también hay una responsabilidad en un contrato que se está estableciendo constantemente entre el astrólogo y la persona que está yendo a consulta o la persona que es receptora del mensaje que estamos dando, por ejemplo, en este momento. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de discernir sobre lo que queremos entregar y de discernir sobre lo que queremos recibir. Así que la astrología o el papel del astrólogo va a cambiar o a ir cambiando en la medida en que le demos el puesto de equitativo que merece lo femenino. El resultado ha sido ese desequilibrio en el que hemos estado viviendo, tanto en nosotros como en las relaciones con otros y con el entorno. Así tenemos esa proliferación de asteroides femeninos y a mí me sorprende muchísimo porque cuando estaba haciendo la ponencia y hablé con varias astrólogas y les decía, bueno, ¿usted con qué identifica lo femenino en la carta? Creo que la mayor parte de ellas solamente identificó lo femenino en los planetas. Bueno, lo femenino en la carta se ve en muchísimas cosas, o sea, partiendo de la estructura de aspectos, pasando por los signos del zodiaco, por las casas astrológicas, pero digamos que la limitación se ha visto en lo que estaba hablando anteriormente, en Venus, en la Luna o en la casa número 4. Yo sé que hay una tendencia en la astrología también a que la casa número 4 se la relaciona con lo masculino, con lo patriarcal. Sin embargo, digamos que en su regencia de la Luna, entonces lo podemos asociar también con la madre. Y de hecho, para mí es muchísimo más maternal que realmente relacionado con el padre.
pero en los asteroides estamos encontrando esas deidades. Entonces, no solamente, ojo, con el panteón griego, porque el panteón griego viene como disminuyendo durante muchos años ese lenguaje femenino que requiere de una u otra manera de un respeto y de poder hablar libremente desde esa sabiduría que no queremos escuchar, porque además es incómodo, se vuelve incómodo que a uno le estén diciendo patriarcado o matriarcado, pero lo cierto es que las sociedades de 20.000 años atrás tenían esas características de ser matriarcales y un respeto y un honrar ese femenino maravilloso que en este momento necesita una voz que no es defenderla, es una voz que permita su expresión libre. Entonces, la variedad de asteroides realmente como que nos ponen a las mujeres en un permitirnos saborear lo que hay, esa parte que de una u otra manera, por la sociedad en la que vivimos, nosotras mismas nos cuestionamos. Hay como una intuición, como que intuimos que hay algo más, como que intuimos que no puedo ser solamente aquello que me contaron cuando era niña, de cómo tenía que ser juiciosa, de que tenía que desempeñar un papel muy limitado, que tenía que ganar menos dinero que los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que parte de eso también tiene que ver con la visión que tienen o la relación que pueden tener los hombres con su femenino y la imposibilidad o la dificultad para abrirse, para abrir su vulnerabilidad, para escuchar su intuición, para respetar el planeta. Entonces, como dije, no se trata de un tema de géneros, porque además más adelante vamos a estar viendo cómo se pueden ver las dificultades que ha traído en la sociedad este irrespeto y esta vulneración de lo femenino. Pero los asteroides son maravillosos y cuando uno puede acercarse a los asteroides, sobre todo esas deidades primordiales, cuando uno sabe en la carta astral dónde tiene a Isis, hay como un reconocimiento y como una identificación que empiezan a hacer y unas raíces, como dije anteriormente al principio, que empiezan a crecer y entonces se vuelve la vida como con un sentido, empieza a tener sentido este hecho de ser mujer y no ser Eva. Entonces llegamos al mito. Este mito es impresionante y ya me perdí en la copia que tengo. Está bien. Bueno, este mito marca un antes y un después. Es tanto importante para la visión astrológica como lo es para la parte histórica. El mito de Tiamat y Marduk. Tiamat representando a la deidad femenina y Marduk representando el nuevo poder que se estableció en el mundo. Tiamat es asociada con Saturno, yo sé, a muchos les puede como sonar extrañísimo, ya vamos a ver por qué, pero Tiamat al principio se consideró una dragona, es uno de los lenguajes o de los símbolos principales de las deidades femeninas, así como la serpiente, por ejemplo, y Marduk asociado con Zeus o con Júpiter. Luego pasamos a unas religiones que son monoteístas, algunas siguen siendo politeístas, pero en donde el masculino, los dioses masculinos empezaron a primar sobre las deidades femeninas que quedaron relegadas o que fueron disminuidas o que sencillamente su mensaje se tergiversó. De hecho, podemos ver cómo en la mitología griega, Zeus, que es el dios primordial, se casa con Hera, pero Hera es anterior a Zeus y Hera tenía una vida propia por sí misma, tenía su propia función antes de ser sencillamente la esposa de Zeus vengativa de sus amantes. Entonces, este mito que ocurrió entre el 1900 y el 1500 antes de Cristo se establece o se crea en un momento en el que precisamente los pueblos agrícolas jerarquizados se establecieron en el mundo, no solamente en una región del mundo, sino alrededor del mundo, es decir, tanto en América como en Asia, como en África, como en Europa, en todas partes los pueblos empezaron a ser jerarquizados y la jerarquía lo que estaba mostrando era que lo masculino estaba primando sobre lo femenino. Y obviamente se hizo muchísimo más potente esta influencia porque coincidió con la escritura. Es decir, que todo el legado oral que teníamos de las sociedades matriarcales se fue perdiendo con el tiempo. Digamos que lo hemos ido recuperando, pero lo que más se recuerda es aquello que podemos tener tangible y la escritura hizo parte fundamental de esto.
Además, con el código Hammurabi. Yo soy abogada, entonces cuando escuchaba en la universidad el tema del código Hammurabi, que es muy importante para la Babilonia en la que se creó, desde allí ya estamos viendo que dentro de sus artículos estamos hablando de la disminución de la mujer. Y de hecho eso fue lo que empezó a suceder tanto en Babilonia como empezó a suceder en Grecia y posteriormente en Roma, en donde las mujeres sencillamente dejaron de ser ciudadanas, ya no tenían derecho a la propiedad, ya no podían decidir por sí mismas. Digamos que tenían un estatus similar al de los esclavos. Entonces este mito, así como dice acá, marca un antes y un después. El endemoniado Tiamat, que es la dragona, la conocemos al principio como la dragona, como una diosa primordial, pero que obviamente la visión que es más generalizada y la que uno encuentra incluso por internet, Tiamat es un monstruo, y primero es un dragón y luego es un monstruo marino que se termina convirtiendo en Godzilla. Como su terrorífica imagen está atemorizando tanto al mundo, entonces Marduk, que como les dije anteriormente es Zeus, pero también representa a Júpiter, termina asesinando a Tiamat. Pero lo que está mostrando realmente esto es cómo muere lo femenino y cómo empieza a abrirse campo lo masculino, dejando atrás un pasado que queda en la sombra, que queda en el inconsciente para que no volvamos atrás. Y este mito, Tiamat y Marduk, tiene una relación muy estrecha con la astrología, además porque nace en Babilonia y Babilonia es una de las mecas de la astrología. Pero entonces, ¿quién es Tiamat? Esta es una diosa pero fantástica, o sea, Tiamat y todas las que tenemos acá, Inanna, Ishtar, Isis, Eurínome, Amaterasu, Coatlicue, Ator, Nut, estas son diosas fantásticas. Zeus, no lo estoy demeritando, pero pues Zeus para esa época era un dios secundario de la cosecha, pero Tiamat era una grandiosa dragona, era la diosa primordial de las aguas saladas, era la diosa primordial en Mesopotamia, una de las diosas primordiales de Mesopotamia, y era la patrona de Babilonia. Junto con su consorte Apsu, los dos crearon el mundo y además a todo lo existente y a los demás dioses. Ti representa vida y Mat representa madre. No es el monstruo que nos contamos ahora en lo que encontramos en Internet, por el contrario, estamos hablando de una deidad y cuando le damos el respeto que se merece, entonces ese mito cambia completamente porque es un mito que está hablando precisamente de una agresión que estamos haciendo contra algo que es sagrado. Junto con ella, entonces, conocemos a Inanna, o más bien, retomo, esas diosas, las diosas primordiales, las podíamos ver tanto como diosas del cielo como diosas de la tierra. Luego lo que sucedió es que el dios del cielo era Zeus y en el Gran Pacto, luego del Gran Pacto, pues se dividieron el panteón, se dividieron el mundo. Pero en ese momento, las diosas del cielo, podíamos encontrar a Inanna, a Ishtar, a Isis, era diosa del cielo también, Amaterasu, que además sigue siendo muy importante porque esta es una diosa de la cultura japonesa y todavía ha representado su símbolo en la bandera de Japón. Y Hathor también es una diosa del cielo, igual que Nut. Diosas de la tierra, Coatlicue, que además es mexicana y uno ve en la cultura de América cómo las mujeres también en esa época tenían derecho a la propiedad, podían divorciarse, cosa que fue completamente degradada en los años venideros cuando se estableció el patriarcado y las mujeres sencillamente no tenían derecho a la propiedad y tenían que ser además compradas, adquiridas con la dote para que alguien más se encargara de ellas, porque por sí mismas no podían tener propiedades, es decir, que podían morir incluso de inanición si alguien no se encargaba de ellas. Zeus, ya sabemos, ¿no? Antes del Gran Pacto, en el que se repartieron la tierra, entonces era un dios secundario. ¿Por qué es importante Saturno? Saturno es importante porque, como estaba diciendo yo anteriormente, no solamente ese mito nació en Mesopotamia, en Babilonia, sino que en Babilonia también es una de las mecas de la astrología. Y cuando nos preguntamos cuál era el planeta que representaba a la madre en Babilonia, era Saturno, no era la luna. La luna pasó a ser el planeta asociado con la madre cuando Grecia, luego de la división del mundo y de la llegada al poder de lo masculino,
pues se estableció como una civilización muy importante. Pero antes era Saturno. Saturno era ese planeta asociado precisamente con la Tierra, con la fertilidad, con el embarazo. Luego, obviamente, el asesinato de la dragona, fue cuando se convirtió en maligno. Y desde ese momento empezamos a rechazar ¿qué? Empezamos a rechazar el cuerpo, empezamos a rechazar la relación que tenemos con la tierra, con la posibilidad de poner límites. Y esto se asoció precisamente con algo que es karmático. Ya no queremos mirar atrás, ya no, todo lo que tiene que ver con este planeta es rechazado, es negado y sencillamente lo cargamos, ¿no? Estamos hablando precisamente de una carga. ¿Y eso qué impide? Pues impide que nos podamos responsabilizar de verdad sin ver que hay algo malo en que sencillamente asumamos la responsabilidad por los hechos propios. Antes de la luna, entonces Saturno era lo que estaba como identificándose con lo materno. Luego, posteriormente, cuando la mujer entró en esa etapa de degradación, fue la luna la que se asoció con ella. La luna es un principio receptivo. Desde la astrología Uber, realmente es un planeta mutable que no se asocia con la madre. Tengo que reconocer que lo cíclico de la luna sí tiene que ver con un principio receptivo y también con esto cíclico que nos asocia precisamente con lo femenino. Pero la Tierra también tiene un ciclo, es un ciclo mucho más largo. Entonces, para mí, honestamente, también la luna tendría que ver allí, pero la luna en su ciclicidad. Si unimos, ahora sí, volvemos a esa relación con la astrología. Si unimos ese mito de Marduk y de Tiamat con los nodos de la luna, entonces el mito que nos dice que Marduk, Zeus, / Júpiter, asesinó a Tiamat, y ya entendemos porque Tiamat, aquí la tengo yo también asociada con Saturno, asesinó a Tiamat, y en ese momento de la división de su cuerpo en dos se creó la tierra y el cielo. Pero cuando estamos analizando la creación del cielo, entonces hay una parte del mito que dice que Zeus o Marduk necesitó un dragón que sostuviera el zodiaco. Y cuando lo asociamos con los nodos de la luna, con los nodos del karma, y nosotros vemos ahorita también como en esa gran conjunción que estamos teniendo en el cielo, en la grieta cósmica, en ese paso entre Piscis y Aries, no solamente está Venus, obviamente está Saturno, y por eso está allí en la interpretación que estoy dando, también están los nodos. Y los nodos son importantes. ¿Por qué? Porque el nodo norte está relacionado con Júpiter y es la cabeza del dragón. Y el nodo sur está relacionado con Saturno, que es la cola del dragón. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a esto de acá. O sea, aquí se marcó un antes y un después. Un antes que nos está contando la historia en donde lo que queremos en el mundo es el nodo norte, es decir, Júpiter, donde hay expansión, donde podemos ver el futuro, donde podemos crecer, donde llega la buena fortuna, asociado precisamente con la cabeza del dragón. ¿A dónde no nos podemos asomar? No nos podemos asomar a Tiamat, no nos podemos asomar a los saturninos, no nos podemos asomar, no podemos ir a mirar lo que tiene relación con la cola del dragón, con el nodo sur. Es decir, que de una u otra manera, tanto el lenguaje astrológico como la mitología nos estaba sugiriendo un camino además llamado evolutivo, un camino evolutivo en donde lo que teníamos que honrar y lo que teníamos que dejar atrás, honrar el masculino, dejar atrás lo femenino. Sin embargo, digamos que cuando estamos hablando del movimiento de los nodos, el movimiento de los nodos es un movimiento retrógrado. En principio, digamos que sí, lo que asumimos como el movimiento directo de los planetas es el que conocemos normalmente. Entonces, el movimiento que se opone a eso, que es contrario a eso, entonces sería el movimiento retrógrado, que es aparente además. Bueno, pero bueno, en fin, el hecho es que el movimiento de los nodos es retrógrado. Y en esa retrogradación, lo que yo me ponía a pensar es la retrogradación de una u otra manera no tiene que ver con una energía masculina. La energía masculina quiere ir adelante, quiere producir un resultado. En cambio, la retrogradación de una u otra manera nos está pidiendo que vayamos un poco más lento. La retrogradación nos está pidiendo que vayamos hacia adentro. Y en ese ir hacia adentro, nuevamente volvemos a que ir hacia adentro es una mirada femenina, en la que sencillamente nos permitimos
acceder a ese espacio de oscuridad y en ese espacio de oscuridad permanecer hasta que la respuesta se vaya dando porque confiamos en el ciclo natural de la existencia. Eso se da precisamente cuando estamos en contacto con nuestra energía femenina. Si no, lo que queremos es ir constantemente hacia adelante, producir un resultado, estar como en las casas astrológicas más que en el ser. Y en ese movimiento retrógrado de los nodos, es como una pista que nos deja la historia en donde nos están diciendo que probablemente la dirección o que no hay dirección, que la dirección en la que en principio nos dijeron que tendríamos que ir para poder evolucionar, que sería lo masculino, realmente no es tal, sino que ir hacia atrás, poder percibir lo que se ocultó, poder percibir aquello que está en el inconsciente, ese eje completo. Entonces también nos daría como nuevos sabores, una parte nutricia que está en la oscuridad y que si no nos atrevemos a mirarlo, pues va a seguir actuando desde la sombra. Y cuando actúa desde la sombra no podemos tener una conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces seguimos precisamente tratando lo femenino como algo que rechazamos y ya lo dijeron, ya lo han dicho mil veces, yo solamente voy a estar repitiendo palabras de cuando actúo desde la sombra y no me atrevo a verla, pues sencillamente estoy como actuando con un automatismo. Sin embargo, los nodos nos están invitando de una u otra manera o nos están mostrando que de una u otra manera la evolución va a ser en ir hacia atrás, no en ir hacia adelante. Así que un nuevo camino se abría mostrando al Señor del Cielo como protagonista y camino de evolución. No obstante, esta frase me encantó, o sea, yo no sé de dónde me salió, pero no obstante, la dragona en realidad nunca murió, aguardaba latente en las memorias orales, en la sangre que pulsa en los vientres, en las historias de las aguas, en los ciclos de una testigo que emerge en la noche, en el cambio de piel de la serpiente, en la voz intuitiva de lo sutil en el inconsciente. Si nos acercamos realmente a dejarnos permear por lo femenino, por la vulnerabilidad, por la posibilidad de mirar hacia adentro, de darnos cuenta que en ese espacio de oscuridad existe latente una fuerza y no es una fuerza cualquiera, es la fuerza del femenino y no estamos actuando única y exclusivamente para enaltecer también a la mujer, estamos actuando porque lo femenino todos tenemos ese femenino interno, tanto hombres como mujeres, y las consecuencias que no tenerlo presente, que no darle la expresión que requiere, sencillamente está produciendo más adversidades que realmente algo que podamos enaltecer. Afortunadamente, en el mundo de una u otra manera hay cierto equilibrio. Bueno, realmente sí, o sea, sí hay equilibrio. Lo que sucede es que si uno ve que hay demasiadas adversidades, entonces se pregunta por qué el mundo está así. Bueno, pues entonces hay que ir a mirar adentro, ¿sí o no? Pero no, hay otra manera de ver los nodos. Y en este caso, entonces, llegamos al universo fantástico de la mitología hindú y de la astrología védica, en donde la visión de los nodos es completamente distinta. No voy a entrar en detalles, pero Rahu, que es el nodo norte, es decir, representando a Zeus, es el maligno, ¿no? Y es Ketu, que es benigna, es la benigna, es el nodo sur representado por Saturno. Además, esta mitología, la mitología hindú, es muchísima más rica y en los sabores y en la diversidad que hay de las deidades femeninas. Es una mitología que no puedo negar tampoco que todavía enaltece bastante al masculino por encima del femenino, pero es una de las que uno puede percibir que tiene muchísimo mayor respeto por lo femenino. Podría ser que tanto enfoque entre pasado y futuro nos esté evitando disfrutar del presente. Es eso, es como si el camino de desarrollo que nos dicen es que, mire, la misión de vida está en los nodos. Y uno no sabe realmente por dónde se va, o sea, realmente no mirar la parte nutricia de la experiencia que tenemos en el nodo sur y solamente adentrarnos a mirar o a tener presente el nodo norte, yo creo que de una u otra forma hace que nuestro sistema nervioso esté en cortocircuito constantemente, porque o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero no nos abrimos realmente a
permitirnos permear de la vida y saber en este instante preciso cómo me puedo manifestar, qué es lo que se está pidiendo de mí, qué es lo que está como tratando de emerger y de sencillamente disfrutar. Es como si nos hubiéramos metido en la cabeza una temática de estarnos hablando constantemente de que hay algo malo en nosotros y como hay algo malo en nosotros, entonces tenemos que sanar o tenemos que evolucionar. ¿Por qué? De pronto lo único que vinimos a hacer es a disfrutar y en ese disfrute, pues si estamos rechazando lo femenino y uno de los planetas asociados con lo femenino es Venus que nos habla del placer, entonces pues ahí viene que vea, no podemos disfrutar, o sea, vea, tuki tuki. Podría ser que la hipervigilancia para producir un resultado, exceso de energía yang hacia la evolución, nos impida permitir que la vida se manifieste estando receptivos a ella. Estamos en constante hipervigilancia y la hipervigilancia no es femenina, la hipervigilancia es masculina. Y si estamos en eso constante, no como cuestionándonos, es que, ¿cuál es la enseñanza de esto? Es que hacia dónde me estoy dirigiendo, es que sí lo hice bien, o sea, es demasiado el exceso de importancia que le estamos dando constantemente, incluso a los temas de evolución. Es al resultado, es el resultado por el resultado, ¿no? Y ya como que nos impide la capacidad de estar, de sencillamente sentarnos, recibir, de permitirnos permanecer, de permitirnos estar abiertos a la experiencia por la experiencia. ¿Habrá realmente algo malo en nosotros? Entonces aquí, pues esta imagen es muy gráfica, hay un desequilibrio. Y ese es un desequilibrio interno, es un desequilibrio que se ve reflejado de muchas maneras en la sociedad y que va más allá de temáticas de género, porque como he venido diciendo, pues todos tenemos masculino y femenino en nosotros mismos. Lo que sucede es que probablemente, porque es que ahora además hay muchos géneros, ahora hay muchas orientaciones sexuales, que en mi humilde opinión, cada vez que sucede que dentro de un cuerpo masculino hay mayor tendencia a lo femenino o viceversa, es la naturaleza misma tratando de decirnos que somos uno. Entonces, sí, nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos masculino y femenino. Lo que sucede cuando permitimos entrar en un respeto y en honrar de verdad y vivificar lo femenino es que es un gana-gana para todos, no solamente para las mujeres, que obviamente nos vamos a ver muchísimo más beneficiadas de cómo estábamos viviendo hace un tiempo. Entonces, las dificultades se pueden ver a muchos niveles y uno de esos niveles pues es en la sociedad. ¿Qué sucede? Si yo no tengo bien integrado el femenino, si yo no respeto el femenino, si para mí lo femenino todavía tiene que, bueno, primero tengo que saber qué es lo femenino, ¿no? Pero si yo todavía lo quiero tener en la oscuridad, enraizarse a la vida y valorarla, va a ser difícil porque tiene que ver con la madre. Sentirse seguro en el mundo, pues va a ser todo un camello. O sea, esto es como un reto y que estamos viviendo a diario constantemente porque lo que prevalece es la guerra y el sentimiento de que no hay nada seguro. Pues sí, lo único seguro es el mundo, pero perdón, el cambio. Pero finalmente, cuando uno entra en la energía femenina, que se permite estar en vacío, y permitirse estar en vacío es que yo no necesito controlar mi cabeza, no tiene que saber todo, no tiene que tener todas las respuestas, sino que uno sabe que en el camino las cosas van a empezar a emerger y realmente es así o las cosas empiezan a llegar. Entonces, pues esto da una seguridad que se sale de mi necesidad de control, que se sale de mi experiencia separada de la divinidad. Es difícil también como amar, valorar tanto a nosotros mismos como a otros o al ambiente, disfrutar y descansar. Y pues estamos en un mundo de hiperactividad. La intimidad, sentir agradecimiento de abundancia, finalmente dar y recibir son lo mismo, sentir serenidad y armonía. Normalmente estamos en una guerra interna que se ve reflejada en lo que vivimos externamente. Los sistemas nerviosos están constantemente alterados. Ahora, pues, no sé, la persona que no tenga estrés, mis respetos, mirar el interior, lo que sentimos y ser vulnerables. ¿Por qué? Porque el enfoque está en lo externo. Es como si dentro de todo el mapa astrológico, y eso lo vemos mucho también en las interpretaciones de los astrólogos, ¿no? Ahorita vamos a pasar a cómo se puede vivir en la astrología, pero en el enfoque astrológico hay una proliferación de la interpretación que se reduce a las casas astrológicas y se olvidan de lo interno, se olvidan del ser. Parar, estar en vacío y confiar en el ciclo natural, asumir la responsabilidad personal y dejar de juzgar.
seguir la intuición. O sea, cuando uno habla de intuición, ahora que estamos más abiertos, pero cuando hablamos de la intuición, esto es como, esta mujer está loca, necesita algo, no sé, alguien al lado. Cuidar el cuerpo sanamente, nutrirnos adecuadamente, soltar y terminar ciclos, apegos. Todo lo que tiene que ver con la muerte y el renacimiento, que además se asocia con los ciclos femeninos, y lo vimos las mujeres constantemente, es una confianza en que cuando se cierra un ciclo, y es ese cerrar el ciclo, que en nuestro ciclo menstrual hay una capacidad de terminar y de verdad empezar algo nuevo. Pero si nosotros estamos rechazando el femenino, entonces pues obviamente estamos impidiendo o dificultando la posibilidad de cerrar las cosas cuando realmente tienen que llegar a un término final. En la astrología, bueno, pues entonces si lo vemos en la sociedad, obviamente en la astrología se va a ver bastante marcado. Entonces, tenemos que, esto solamente a modo de ejemplo, pues ¿para qué? Para fomentar o motivar la investigación personal. Digamos que con todo esto lo que estoy tratando de hacer es dejar una semilla hacia la interrogación, hacia el cuestionamiento, hacia que de verdad nos permitamos hacer ese discernimiento interno que como que nos deje mirar más allá de cómo hemos venido haciendo las cosas porque así se ha hecho siempre. Entonces, en la astrología, lo donde podemos ver cosas femeninas, la podemos ver, por ejemplo, en los planetas, ahí está, ¿no? En Venus, la Luna y Lilith, o en todas estas fantásticos asteroides que se han estado como descubriendo, pero también lo podemos ver en los signos de agua, también en los de tierra, pero pues acá voy a hablar de los signos de agua en las casas de agua. Y en esas casas de agua que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la vulnerabilidad, estamos hablando de la identificación con los sentimientos, con poder abrirnos a sentir, pero también entrar en una comunión con el otro, porque cuando yo me permito sentir hacia mí mismo, entonces también puedo comprender al otro. Y eso precisamente es lo que ocurre en ese paso de Géminis a Cáncer, que dejo de actuar solamente desde lo mental y me permito entrar en una comunión con el otro, porque entonces te entiendo, porque entonces me puedo poner en tu lugar y poniéndome en tu lugar, entonces dejo de juzgar. Entonces, los signos de agua que nos habla también de ir hacia adentro, son signos que son internos, que son, que nos piden entrar en un contacto profundo con nosotros mismos, pues normalmente no los queremos ver. Digamos que las mujeres tenemos una tendencia a que seamos más receptivas a mirar esas casas y esos signos de agua. Sin embargo, sí podemos hacer un recuento de lo que significan tradicionalmente las casas, la casa número 8, la casa número 12, que es como las que son más señaladas, juzgadas y a las que no nos queremos entender, pues la casa número 8 es la casa de la muerte, de la muerte, del renacimiento, de los monstruos, de los tabúes, de las represiones, y pues o sea, solamente con esas palabras uno dice, yo no me quiero entender con eso, no quiero saber nada al respecto. Y sin embargo, eso nos frena precisamente todos esos procesos de alquimia. Al principio, con Martín estamos hablando de esa posibilidad que tenemos todos de dejar atrás y de renacer de las crisis que hemos vivido. Pero obviamente se hacen mucho más fuertes esas crisis cuando no estamos en contacto con lo sutil de lo femenino. Entonces, si nos permitimos eh, integrar dentro de nosotros las casas de agua o especialmente la casa número 8, hay una seguridad y la seguridad es que el renacimiento está garantizado y el renacimiento no visto como algo malo o que me quita las cosas, sino el renacimiento como visto desde la integración de aquello que yo no quería ver, que yo no podía aceptar en mí, de aquello en donde hay un refugio también por atravesar la experiencia y sentir que lo que me quebró no me mató, sino por el contrario, me fortaleció, me hizo más vulnerable, me hizo más permeable a mí mismo y a la vida, a los demás. Entonces, la casa número 8, por el contrario, es una casa maravillosa, es la casa de la magia, de la alquimia, de la hechicería, allá donde va a estar descendiendo Lilith dentro de poco a recobrar su poder, el poder del femenino, porque cuando hablamos de la sombra no es algo malo, realmente si podemos mirar en la sombra está lo nutricio, en la sombra está el terreno abonado. Entonces, la casa número 8 es una casa que nos invita a que nos permitamos alquimizarnos a nosotros.
Es una casa que nos habla de la sexualidad y la sexualidad es otro de los temas que pues en el mundo tenemos que empezar a mirar con otros ojos, porque cuando hablamos de las deidades femeninas y de todo ese linaje que viene de Inanna, la sexualidad se mira como algo sagrado y es algo sagrado que es creadora de la vida. Entonces, si desde la propia sexualidad tenemos un tabú, pues entonces la vida misma viene como manchada por ese tabú y ese rechazo que estamos haciendo de algo que puede ser absolutamente maravilloso y que se puede además disfrutar en el proceso. Si hablamos obviamente pues de la casa número 12, pues la casa número 12 tampoco la queremos ver porque es lo kármico. Si no nos queremos hacer responsables de nosotros mismos porque Saturno es maléfico, pues menos nos vamos a querer hacer cargo de lo que en el inconsciente colectivo hemos ido sembrando constantemente. Porque es que en esa relación con la mitología y con el zodiaco también, no solamente es como que, ok, nacimos y esto es lo que hay a mi alrededor, sino que constantemente estamos poniendo una semilla y es una semilla que nos está alimentando a nosotros mismos, pero que está alimentando también la sociedad porque somos uno finalmente. Y es un intercambio constante entre lo que podemos tomar de ese inconsciente y lo que a la vez estamos sembrando continuamente. Entonces hay una responsabilidad en él. La casa número 12, además, enemigos ocultos, o sea, es que es la casa de la reclusión. Nadie quiere irse a la casa 12. Estamos hablando de la soledad. Bueno, hay unos que somos, que, no sé, que nos la llevamos bien con la soledad y está bien, nos la llevamos bien con nosotros mismos. Pero la normalidad de los casos hay una necesidad de estar afuera, de estar en las casas astrológicas. Y la casa número 12 también es una casa de lo nutritivo. Y en este momento Saturno y Neptuno se están nutriendo de toda esa historia que antes no conocíamos o que sí conocíamos, pero nos hacíamos los locos, que no queríamos ver, que no queríamos asumir. ¿Por qué? Pues porque implica un, ¿qué voy a hacer con esto? No me puedo hacer el loco. Pero cuando sencillamente nos permitimos, pues pueden empezar a jugar como yo estoy jugando con toda esta información porque me tiene absolutamente maravillada. Y tengo que decirlo, o sea, esto tiene toda una explicación, que lo femenino se haya reducido a la casa número 4, que es la casa del hogar, pues viene de lo que se estaba gestando en la sociedad, en Grecia y en Roma más adelante, porque en aras de proteger la propiedad privada, porque antes no había propiedad privada. Bueno, digamos que había pueblos nómadas y pueblos, ¿cómo se llaman los otros? Martín, se me olvidó. Si no es lo nómada, es lo Lo nómada, sedentario. ok, Sedentario. Gracias. comentarios. Sí, lo sedentario. Entonces los nómadas pues iban por todo el mundo, pero los sedentarios no, los sedentarios se establecen en un solo lugar. Y cuando se establecieron en ese mismo lugar las sociedades agrícolas jerarquizadas, entonces pues obviamente lo que empezó a suceder es que se tenían que repartir la tierra y en esa repartición de la tierra las mujeres pues dejaron de tener la posibilidad de tener propiedad y los hombres eran los que tenían propiedad. Y como dejó de existir una sociedad que era matrilineal y se cambió por lo patrilineal, es decir, que lo que, o como pasábamos la descendencia era a través ahora de lo masculino, entonces pues para cuidarse los hombres, primero, ¿qué hicieron? Pues empezar a recluir a lo femenino en casa para que no tuviera la posibilidad de procrear con otros hombres. ¿Por qué? Porque lo que se estaba viendo afectado era la propiedad privada. Entonces, tengo que decirlo nuevamente, las mujeres somos más que la casa número 4, las mujeres somos más que la luna, las mujeres somos más que Venus, somos más que Lilith incluso. Las limitadas formas de expresión planetaria, pues ya lo hemos estado hablando, pero pues nada, no nos podemos identificar con la mayor parte de los símbolos astrológicos de los planetas relacionados con lo masculino, con planetas que son duros, a diferencia de los asteroides. Entonces hay una invitación obviamente en cada una de nosotras a encontrar ese lenguaje con el cual realmente nos podemos identificar. El rechazo de Saturno, pues lo hemos venido hablando, entonces no creo que haya necesidad de ir más allá. Solamente voy a hacer como énfasis en eso que dice ahí porque se me ha olvidado.
la posibilidad de envejecimiento y de encarnar la sabiduría de la mujer. Es como si constantemente tuviéramos que ser Venus y tengo, o sea, hay que reconocerlo. Primero, ni estamos sonrientes todo el tiempo. Segundo, ni queremos estarlo. Entonces, cuando nos permitimos tener arrugas, cuando nos permitimos sentir que dentro de nosotras hay un mensaje que podemos transmitir, entonces estamos abrazando la sabiduría de la madre y entonces integramos al amante y a la madre, porque en principio lo único que queremos es encarnar a Venus. Pues no, o sea, hay otras variedades de la simbología femenina que también son maravillosas. Y si asociamos además lo maternal con Saturno, mentiras, desasociamos, lo disociamos, lo maternal de Saturno, entonces pues lo estamos viendo todo lo saturnino como karmático. Y karma además en el mal sentido, es como el pobrecito, porque no nos queremos encargar de nosotros mismos. Rechazo a las retrogradaciones, pues lo estuvimos viendo cuando estamos hablando de los nodos, pero la retrogradación no es un movimiento yang, no es un movimiento directo que nos esté abriendo a la necesidad de producir un resultado, a menos que me base única y exclusivamente en la evolución como lo estaba tratando anteriormente. La retrogradación nos está invitando a que haya una reflexión. La reflexión y el aprendizaje es una parte mutable dentro de la retrogradación, pero el permitirse descansar y estar en ese vacío con la confianza de que la respuesta va a llegar porque estoy mirando en mi interior y estoy dejando de confiar o de la necesidad de confiar en lo externo y más bien empiezo a confiar en lo interno, eso es femenino. Entonces esa receptividad y esa confianza es la parte de la energía femenina que las retrogradaciones traen y que es maravillosa porque la normalidad es que todos los puntos en las cartas, en el mapa astrológico, que invitan hacia la reflexión, hacia la interiorización, hacia la enaltecer, el enaltecimiento de lo interno, son rechazados. En astrología Uber tenemos el punto de reposo, por ejemplo, y no lo que no nos queremos entender del punto de reposo. El punto de reposo es un punto en el que entro en vacío y es un punto también, pues, muy alquímico. El enfoque en lo fatídico. El Bien, enfoque ya estamos a 10 minuticos que quería es, callarte. ya me callaron. Bueno, el enfoque en lo fatídico. No, Entonces, de callarte no, estamos? de sintetizar, de callarte nunca. ¿En qué nos estamos basando? Entonces son los aspectos primarios y los planetas duros, olvidándonos de lo que es más sutil y lo que nos permitiría tener los sentidos despiertos para que las experiencias dejen de ser tan traumáticas. Los transpersonales o la visión que tenemos, por ejemplo, de los transpersonales o de Marte, es que siempre tienen que actuar de una forma fulminante y no necesariamente tiene que ser así. El enfoque en lo externo, pues que ya lo hemos venido hablando, es ese enfoque en las casas astrológicas. Así que retomando lo que el cielo nos está contando, aquí con el Venus Star Point, Venus está haciendo un movimiento de retrogradación. ¿Por qué? Porque se cansó de ser solamente la doncella. Sí se está sembrando una semilla maravillosa en el signo de Aries. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un renacimiento, pero está yendo hacia atrás y va a volver a Saturno. Es decir, que va a traer todas las enseñanzas y la experiencia de lo materno y de la sabiduría, la posibilidad de envejecer y sobre todo del renacimiento de la madre. Es decir, que vemos acá cómo estaba hablando yo al principio de ese renacimiento de la dragona, aquí lo vemos en la entrada de Saturno y Neptuno en el signo de Aries. Y pues Lilith, que es fantástica, maravillosa, ella divina, descendiente del linaje de Inanna. Ahorita vamos a hablar de Lilith. Marduk y Tiamat se van a volver a encontrar. Y este es un descenso que va a estar haciendo Júpiter, que entra en el signo de la madre, en donde en este momento está Marte todavía, y Marte está recobrando realmente la posición que le corresponde, que es de guardián de la vida, de guardián del sagrado femenino, no visto como algo que lo disminuye, no, es más bien poner las cosas en su lugar. Y lo mismo va a estar haciendo el nodo norte o está haciendo el nodo norte entrando además en Piscis. Es decir, que Júpiter, Marduk, Zeus descienden nuevamente a las aguas maternas en igualdad de condiciones. Y Lilith pues hace el descenso a el signo de Escorpio. Lilith, maravillosa ella, mujer libre de verdad. Y lo que podemos ver en esos descensos no es tampoco porque al inicio de la mitología
no es Orfeo, no es Orfeo el que viaja, el que baja por su esposa. Realmente al inicio de esos descensos, el que está bajando, la que está bajando es Inanna, que luego también lo reproduce Isis y tratan de salvar al consorte. Lo mismo que trata de hacer Orfeo. En este caso no tenemos que tratar de salvar a alguien, además porque el descenso no se trata de estar tratando de salvar algo externo, sino más bien de integrarnos internamente. Entonces, tanto Lilith va a estar integrando esa fuerza masculina y esa fuerza femenina del poder, de todo eso que se estuvo ocultando para poderlo traer a la luz y ponerse el traje de serpiente, otra vez el traje de la dragona, como Zeus tanto asociado con Júpiter como con el nodo norte, van a estar recobrando dentro de sí la comprensión de ese sagrado femenino. Y bueno, Aries está de por medio, pero porque el dragón pues, lo tenemos que domar. Y esa es una de las tareas de Aries, precisamente, no permitir que esa sombra sea la que domine, sino por el contrario, tener autocontrol de nosotros mismos. Así que si atamos cabos, Saturno unido al Venus Star Point con Neptuno entrando en Aries, Saturno y Neptuno entrando en Aries, con Lilith haciendo el descenso a Escorpio, Júpiter y el nodo norte en esos signos de agua, Cáncer y Piscis, nos dan, ¡tananá!, renace la dragona. Esta es una imagen de Hathor, me encanta, no, la idea no era que hubiera como estas imágenes más bajas que ella, sin embargo, me pareció una imagen tan bonita y tan representativa de lo que a mi modo de ver está sucediendo que tenía que ponerlo allí. Pero sin lugar a dudas, la diosa maravillosa, la más hermosa de todas es esta. Es Isis y además me la encontré con una balanza en armonía, en equilibrio. Conocer la historia es nutrir las raíces y devolver las cosas a un equilibrio natural. Hacerlo da a las mujeres unas raíces que intuíamos, pero que ahora nos sostienen con firmeza. Reconocer la oscuridad como ese lugar nutricio, fértil y soberano, lleno de experiencias y sabiduría, creatividad y poder, sin engaños ni disminuyéndole, fortalece el interior y le quita tanto peso al resultado, la productividad, la guerra y la jerarquización. Ah, alcancé, ¿vio? ¿Eh? Buena hora. ¿Alcanzaste? Bueno, querida Diana, muchas gracias. Ha sido una exponencia muy bella, muy bonita y muy lindos comentarios. Y precisamente los dos hemos estado en el método Huber de astrología y para mí fue maravilloso encontrar cuando Bruno Huber dice, hablando de Saturno, que, porque es el primer astrólogo y es hombre, que dice, Saturno es la madre. La luna fue vista, es un concepto antropológico, fue dependiente del hombre, era fulana de tal. La mujer no tenía derecho y se mandó a la mujer solo a la luna. Dice, no, la luna es más que eso, es Saturno, es sabiduría. Y habla de cómo desde los babilónicos realmente era así y en Grecia se trastoca. Y luego dice, protesto que la sensibilidad y el femenino sea exclusivamente de la mujer. Yo soy hombre y soy vulnerable y soy sensible. Y creo que este es un tema que trasciende lo genérico, exclusivamente de las mujeres o de los hombres, no, es una visión que ha gobernado la humanidad de vernos divididos, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, los que saben, los ignorantes. Y ese juicio, que esa es la expulsión del paraíso, nos puso en el árbol del bien y del mal cuando somos totalidad. Tu ponencia es muy linda porque nos invita a esa reflexión. Y claramente, incluso la astrología hindú cae en bueno y malo, mucho bueno y malo, y no hay bueno ni malo, hay conciencia. Lo que llamamos malo es lo que yo no me doy cuenta. Cuando el nodo retrograda no está haciendo nada malo, está ayudándonos a resignificar nuestro pasado, a retomar de Saturno, del nodo sur. El nodo sur tiene cosas valiosas. ¿En qué me paro si no me paro en mi pasado? Pero tengo al frente un futuro que me invita a crecer. Entonces, qué bueno que lo has traído a cotación. Y recuerdo una mujer maravillosa que vino a la consulta y para mí fue muy, muy sanador, que me dijo, las mujeres hoy hablamos de sororidad, que es la necesidad de contenerse. Los hombres tienen la fraternidad, que es, son hermanos entre ellos, son, pero necesitamos trascender los dos a través de la hermandad, porque si no podemos convivir en hermandad, el universo no se da, porque el universo es totalidad.
Y para reconocer esa totalidad necesitamos volver a recuperar los puestos originales del hombre y la mujer, o del yin y el yang, algo más cósmico, que nos permita reconocernos como la totalidad del universo, Así es. por tu ponencia. Y hay una cosa muy bella, tú mencionas de Huber, él es el primero que plantea que la astrología puede ser interpretada en varios niveles. El primer nivel es un nivel muy drástico, duro, negativo. La casa 12 es la conexión con esa fuente de la totalidad con uno mismo y ahí tiene que soltarse. Ahí no hay masculino mente ni miedos, sino entrega. Entonces, hay una invitación en tu ponencia a trascender la fractura, la división, el miedo. Sí. Gracias por eso, Diana. Y las Muchas, casas muchas gracias. La gente astrológicas. no se trata de, tú lo dijiste muy sabiamente al comienzo, de polarizar, ¿no? No nos resuelve la polarización, nos resuelve la integración, pero para integrar hay que reconocer las partes, lo que son, donde corresponden y poder armar el todo. Así es. Muchas gracias a ti, Martín, por haberme invitado. Un placer, una dicha. Creí que iba a hacer una ponencia de 35 minutos y casi no me callo. Yo por eso, cuando me dijiste, no, eso no, no, eso son 35 por mis adentros dije, 35 por 2. Bueno, muchas gracias por tu participación, muy bella participación, y qué bueno que sigas dando tus frutos maduros a la humanidad.